La máquina del SEO, episodio número 55. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas al 55º episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio 55 de este bello podcast sobre posicionamiento en Google, tengo una charla con David Ayala, SEO de soywebmaster.com, donde hablamos de aprender SEO, cómo es aprender SEO, cuáles son las mejores técnicas en un mundo donde no está tan claro como en otras disciplinas, cómo dar los primeros pasos, cómo aproximarse para convertirse lentamente en un experto o en una experta. Antes que nada les cuento que este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado. Se fijan en ahrefs.com porque la competencia lo supera en Google y hacen lo que sea necesario para superarla ustedes. Ahrefs tiene esta herramienta, un trial de 7 días por $7. Los invito a probarla y después van a terminar pagando la versión full porque es muy difícil hacer SEO. Es mucha la diferencia entre hacer SEO con y hacer SEO sin Ahrefs. Encuentran este episodio en andrescloster.com /episodio-55, también en todas las plataformas de podcast, Spotify, iTunes, iVoox, también en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. En todos lados nos dejan sus calificaciones positivas, sus pulgares arriba, sus 5 estrellitas, sus comentarios. Bien, los dejo entonces con la charla sobre aprender SEO, sobre cursos, sobre vendehumo, sobre cómo evitar la gente que nos dice que sabe pero en realidad no sabe, con todo esta larga conversación que tuve con David Ayala. Bueno, estamos en comunicación con David Ayala. ¿Cómo estás, David? Muy buenas, Andrés. Muy bien todo, con mucho lío como siempre. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. También un poco liado, pero ya es costumbre, ¿no es cierto? Sí, yo creo que al final, a los que nos dedicamos a todo este tema de Internet, de SEO, cuando no tenemos lío, nos buscamos más aún. Sí, exactamente. Ya es un poco, vamos hacia el caos. Sí. David algunos de ustedes, de los oyentes, lo conocerán porque ya vino La Máquina del SEO, estuvimos hablando en el episodio 25. Hablamos de un tema particular, hablamos de proyectos web porno y de cómo monetizarlos, y nos contó David un poco toda su historia en estas temáticas. Y yo luego le dije, creo que quedaron muchos temas en el tintero de los cuales podíamos hablar. Y en esta segunda temporada, digamos, en esta temporada 2019 de La Máquina del SEO, estoy reinvitando a aquellos invitados que yo siento que se quedaron con cosas para decir. No sé si coincidís. Capaz ahora me decís, no tengo nada más para decir, así que y cortamos acá y termina y dura 1 minuto la entrevista. No, ahí tienes toda la razón. El tema que cuando es algo que llevas tantos años y sobre todo, aparte de los años, es algo que te gusta. Siempre tienes un montón de cosas para explicar, un montón de cosas que decir, porque has probado de todo, has probado un montón de cosas que te llenan y que te gusta debatir sobre ellas, porque al final es, yo creo que una parte esencial dentro de la comunidad SEO, o dentro incluso de los eventos, de los podcasts, el generar esa discusión, ¿no? Y con discusión no me refiero a que nos pongamos ahora a tirarnos de los pelos, ¿no? Sino a esa confrontación de ideas, esa confrontación de yo he experimentado esto así, me ha funcionado de puta madre, esto me ha ido fatal, y al final es esa experiencia lo que importa, ¿no? No más que esto es así y punto. Sí, coincido totalmente. No sé si te pasa, pero yo cuando conozco a alguien que se dedica al SEO y no debate sobre SEO, no consume sobre SEO, no tiene estas discusiones, sospecho un poco porque es muy difícil, me parece, aprender y iterar y mejorar como profesional simplemente con lo que uno va probando o con lo que uno va trabajando en su día a día. Exacto, y luego también está en el tema de si nunca te ha pasado algo malo en SEO, ¿no? Si no te ha pasado algo malo es que
o tienes muy poco recorrido o no has probado lo suficiente. O sea, yo creo que Claro. aquí es esencial el darte golpes. O estás mintiendo, porque esa es otra. Exacto. Decir que nunca me pasó nada malo porque soy muy bueno, pero claramente rastrillás un poquito y te empezás a encontrar los sitios que no funcionaron. Esa es otra bastante común. Bueno, David, yo tengo ganas en este episodio de hablar un poco de aprender de SEO, ya sea para alguien que está recién iniciando, recién dando sus primeros pasos, y también para aquellos que ya tenemos cierto recorrido. Uno nunca deja de aprender en esta disciplina. Y es un tema que también levanta mucho debate, ¿no? El SEO no tiene una forma de aprender súper estructurada, como puede ser tal vez, por ejemplo, el SEM, donde, bueno, hay una certificación oficial, hay una serie de conocimientos duros por los cuales tenés que empezar sí o sí. En el SEO creo que es mucho más complejo, y bueno, en Twitter vemos que cada vez que se debate sobre por dónde empezar, nos tiramos con todo y nos tiramos de los pelos, como bien decís. Así que tengo ganas que discutamos un poco de eso, si estás dispuesto. Además, el tema me parece muy interesante porque yo cuando empecé en Internet, en el 2003, no había nada para estudiar de SEO. O sea, a día de hoy es verdad que hemos llegado a ese punto de que hay demasiado material incluso. Y ya no digo demasiado material bueno, ¿no? Sino también hay mucho material paja, mucho material que es recopilaciones de otros, de gente que incluso no lo ha probado. Claro. Pero cuando empecé yo es que no había ni blogs, es que no había prácticamente nada. Cuando alguien le daba por decir algo de información se le tiraban al cuello, por lo cual la forma que tuve yo de aprender fue a base de hostias, claramente. O sea, a base de probar, esto funciona, esto no funciona, esto te destroza la web, esto te la sube bien. Claro. Con lo cual me gusta mucho el comparar, ¿no? El cómo aprendí y cómo puede aprender ahora la gente. Y sí, la primera pregunta que tengo para hacerte es más general, pero vos creo que todos aprendemos gracias a que hay mucha gente difundiendo sobre SEO de forma gratuita. Tenemos mucha gente comentando cosas en Twitter, tenemos mucha gente que tiene su blog, gente que tiene su canal de YouTube y demás. Después quiero profundizar hacia los cursos. Pero antes que nada, hablando un poco de los difusores, ¿no? Que es un poco un rol que creo que tomamos mucho de forma voluntaria, que es, bueno, tratar de dar charlas, tratar de comunicar lo que sabemos, hacer entrevistas en mi caso también. ¿Cómo ves el panorama de difusores SEO o de referentes, si se quiere, en español? ¿Lo ves que está cada vez mejor, que ya se estancó, que está cada vez peor? ¿Qué opinión tenés? Pues aquí tengo varias opiniones, ¿no? A lo mejor pueden parecer un poco contrarias, pero por un lado tengo que decir que hay muy buenos profesionales en España. Incluso hay muy buenos profesionales de SEO, no tienen nada de imagen, pero no porque no puedan, sino porque no quieren, porque son gente que quiere estar en la cueva, que quiere vivir tranquilo, que no quiere que nadie le envíe un email, pues porque es su forma de ser. Y también tengo que decir que está el otro punto, ¿no? En el cual hay gente que se aprovecha de esto, gente que hace refritos de otros, gente que se intenta posicionar, digamos, como profesional cuando no lo es. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Que luego, digamos que unos pagan justos por pecadores. Esta persona, he visto que he dicho esto es mentira, todos los que hablan en charlas, todos los que hablan en blogs, son mentira, ¿no? Es lo que suele pasar. Pues hay que, yo creo que es muy importante a día de hoy tener ese punto de vista crítico de poder comparar unos, poder comparar otros y poder sacar tus conclusiones de esta persona realmente no sabe lo que está diciendo. Este otro sí que tiene idea, este otro sí que realmente me puedo fiar de lo que dice. Claro, sí, también es difícil al principio, obviamente cuando uno a lo mejor recién está dando sus primeros pasos, porque a mí me pasaba, toda persona que dijera algo de SEO para mí tenía razón o estaba bien lo que estaba diciendo. Claro, exacto, porque ahí empiezas que no tienes conocimiento y te digan lo que digan, no puedes comparar con otra cosa. Pero bueno, aquí siempre me gusta decir, cuando te ofrezcan algo que es maravilloso, extraordinario y no tiene pegas, sospecha de ello. O sea, no hay... El SEO es la libertad financiera, te tumbas, te tocas las narices y venga a llegar dinero a la cuenta del banco. No, el SEO es algo que es muy lento, es algo que, bueno, que puede ser más rápido, ¿no? Según qué nicho, según qué tal, según el conocimiento o la cartera que tengas, pero por norma general es algo que tiene un aprendizaje muy largo, nunca dejas de aprenderlo y no va a ser algo que llegas ya y a generar billetes como un loco.
Y eso es lo que yo creo que muchas veces también puede fallar, ¿no? Que el ser humano, pues somos ambiciosos por naturaleza, es algo que es normal, ¿no? Si a ti te dicen que puedes generar 1 millón de euros, pues mejor que generar 5 euros. Sí, yo estoy a favor de generar 1 millón de euros. Pero claro, hay que ser conscientes de que tú ves alguna cosa así que es muy exagerada, pues es posible que estén intentando o exagerarlo o mintiendo o algo similar. Claro. Pero, ¿crees, digamos, esta es una pregunta difícil de responder, pero el ratio de vendehumos, ¿crees que es alarmantemente alto? Yo a veces siento que es alto, pero también hay otros sectores del marketing digital o de lo que es proyectos digitales. No sé, te vas a dropshipping o ese tipo de temáticas y el porcentaje de gente vendiendo humo, pero vendiendo humo asqueroso, es muchísimo más alto que el SEO. Pero también como que hay algunos que le han encontrado en el SEO como, ¿no? Su casita de humo desde donde pararse. Claro, el problema que veo es que no es que haya mucha gente, es que hay algunos a los que se le da mucho bombo, ¿no? Que se le mueve mucho por redes sociales o ellos mismos, pues a lo mejor no tienen ni idea de SEO o no tienen ni idea de esa temática, pero pues se les da muy bien el Facebook Ads, se les da muy bien la publicidad de pago y consiguen un alcance muy grande de gente y por lo tanto eso se hace una bola más grande, ¿no? Esta persona dice que este es bueno, esta persona dice que este es bueno y al final pues parece que después de repetirlo mucha gente parece que es verdad y nadie se lo cuestiona. Entonces claro, ese es el problema que veo yo, más que haber mucha gente vendiendo humo, es gente que hace una bola demasiado grande. Claro, sí, los vendehumos tampoco es, digamos, tan enfrascable, ¿no? Como una cosa binaria, blanco-negro, pero digo, en general, quienes saben vender humo saben tener alcance y saben, porque obviamente, si lo hacen mal, no llegan a nadie. Exacto. Pero bueno, al final también muchos de ellos o lo hacen así o intentan generar polémica con otros profesionales, ¿no? Cogen y empiezan lo he visto muchas veces en Twitter, gente que empieza a cuestionar cosas que son, no sé, que no tienen sentido. A ver, a mí me encanta que cuestionen cosas, que se genere debate, pero con una base, ¿no? El que digas, yo creo que esto no es así por este motivo, no que cojas y digas, no, tú eres un gilipollas y no tienes ni puta idea de SEO. Pues eso no me parece motivo, simplemente generar polémica. Y se ve mucho de hacer eso, pero claro, es lo que digo, al final cada uno tiene que ir sacando sus conclusiones y decir, oye, si este no está argumentando nada, no está aportando nada a ese debate, igual es que no hay debate, igual simplemente quiere generar un poco de polémica, llevarse él un poco de reconocimiento y como decir, yo soy la leche. Claro, sí. Y bueno, pasando ya más a aprender SEO, siendo, como ya mencionábamos, una disciplina difícil para empezar, con una vara bastante alta, me parece a mí, más alta a lo mejor que otras áreas del marketing digital, sin una certificación, sin un set de conocimientos claros que son por los cuales tenés que arrancar. ¿Cómo se empieza a aprender SEO? ¿Qué consejo le das a alguien que está empezando a aprender SEO? Porque muchos me han dicho y muchas me han dicho, es tanto es tanto la información que está a disposición que no sé cómo empezar a filtrarla. Claro, aquí yo lo que recomiendo siempre es pensar lo que quieres conseguir. Es decir, tú puedes coger y empezar a leer información por internet, empezar a leer un montón de artículos, empezar a leer paja, empezar a leer humo y también artículos buenos, ¿no? Pero claro, ¿cómo diferencias unos y otros si realmente no tienes una base? Por eso a mí lo que me gusta siempre es decir, a ver, por una muy pequeña inversión, ya no digo que sea en mi curso, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo pues, preferimos que nos compre nuestro curso, si tenemos alguno. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre eso. Pero ya no lo digo porque me compren a mí el curso, sino cualquier otro. Un curso que te dé esa base de SEO, que digas, te dé esa lógica sobre todo, el que puedas entender cómo funciona Google, por qué funciona así. Y a partir de ahí yo lo veo mucho más claro el que puedas razonar y puedas diferenciar las cosas que son reales de las cosas que son humo. Por lo tanto, yo sin lugar a dudas lo recomiendo. El que quiera empezar a aprender de SEO, que haga un curso de SEO que empiece desde cero, que le empiecen a enseñar la base, que le empiecen a enseñar sobre todo la lógica, porque al fin y al cabo Google es muy lógico, bueno, otras veces nos toca las narices y nos vuelve locos, pero al fin y al cabo es muy lógico y si no coges esa lógica pues terminas por no entender lo que haces, hacer lo que dicen otros sin sentido, hacer lo que dice X porque dice que le ha ido bien, pero no lo razonas y no sabes si en tu caso te puede ir bien o no, con lo cual yo creo que esa base es esencial. Claro, yo
para serte sincero, muchas veces, critico los cursos, pero sobre todo creo que los cursos pueden llegar a tener una potencial desventaja en ciertos consumidores de cursos o en ciertos clientes. Y es que creo que es muy importante en el SEO hacer hincapié que el curso es solamente, como decís vos, digamos, te puede traer una lógica o te puede dar un mínimo piso para empezar a aprender. Pero que hay que tener mucho cuidado con creer que la información del curso ya te va a solucionar lo que necesitas saber de SEO. Totalmente. Para montar nichos o para trabajar en empresas, para ofrecer servicios, lo que sea. Yo lo digo muy claro, y en mi curso en Training Rosa lo digo también. Me gusta exponer las cosas, pero darle su parte práctica. Y quiero que cuando lo va haciendo alguien, vaya probándolo y vaya claramente rompiendo webs. Y digo romper webs porque cuando empiezas y no tienes gran idea, vas a romper muchas webs, o sea, vas a hacer muchas meteduras de pata, pero así es como vas a aprender. ¿Puedo hacer esto? No me sale, pues lo hago de otra manera, corrijo. Si lees 50 cursos, no vas a aprender más. O sea, una vez tienes ya esa base de SEO, porque te hagas 50 cursos más, te tires 14 años más leyendo, lo que necesitas es práctica. Con lo cual, al final, el curso yo lo veo como una lanzadera a la práctica, que cojas esa base y ya empieces a hacer práctica. Que luego me dices, pues mira, hay otros cursos que están más especializados en Black Hat, por ejemplo, Team Platino. Vale, perfecto, pues ese puede ser tu siguiente paso, ¿no? Una vez has conseguido X base, has empezado ya a hacer tus nichos, has empezado a romper webs, a arreglarlas, a ver realmente cómo es el SEO de verdad, cómo es su lógica, cómo trabajarlo, porque es que al final si no lo trabajas, pues no tienes nada, como cualquier trabajo, ¿no? Sales de la universidad y no tienes ni puta idea de lo que has estudiado. Tienes idea de la teoría, pero sin la práctica pues no consigues nada. Para eso se hacen prácticas, ¿no? Cuando sale la gente de la universidad. Pues en el SEO es lo mismo. Tenemos que pensar que aunque no sea una certificación de universidad, aunque no sea una certificación de un grado, que no sea nada similar, necesitas también práctica. Sin práctica no llegas a ningún lado. Por lo tanto, esto yo creo que es algo que habría que mentalizarse, que muchas veces a lo mejor no se habla, se da la teoría, se suelta ahí de repente y la gente pues a lo mejor se piensa que ya con esa teoría ya, digamos, puedes hacer cualquier cosa en SEO y haces maravillas, pero no, hasta que no pruebas, cometes errores, no aprendes. Claro, me parece interesante también algo que mencionabas hace un ratito, de tener en claro cuál es el objetivo, ¿no? Para qué se quiere aprender SEO. Yo creo que hay gente que necesita aprender SEO con motivaciones muy distintas. Se me ocurren como dos ejemplos, si se quiere, dos extremos. Por un lado, una persona que quiere aprender SEO porque su objetivo es ganar dinero por internet y ve el SEO como una de las formas, como un medio para ganar dinero. Digamos, voy a crear sitios web, voy a llevarle tráfico desde Google y voy a monetizarlo con un sistema de afiliados o con AdSense. Creo que la mayoría de los oyentes se sienten identificados con este perfil y creo que es como muchos empezamos en este mundo. Ese es como un perfil que necesita un set de conocimientos distinto a otro perfil, como podría ser, no sé, imaginémonos a alguien que trabaja en una agencia de marketing digital, siempre hizo SEM o hizo, no sé, UX, cualquier cosa, y le empiezan a decir, bueno, nos gustaría que empezar a ofrecer servicios SEO, así que empezá a aprender SEO, así ofrecemos SEO. Y creo que lo que tiene que aprender esa persona es distinta, al menos es mi opinión, no sé si estás de acuerdo, es distinto a lo que tiene que aprender alguien que solamente quiere SEO para monetizar nichos. ¿Vos estás de acuerdo o crees, digamos, que las bases un poco son similares? Yo aquí tengo dos cosas que comentar, ¿no? Por un lado, pienso que para ambos casos necesitas una base de SEO, de entender lo que es la web, de entender lo que es Google, y digo también entender lo que es la web, ¿no? Porque ahora muchas veces partimos de WordPress, partimos de que todo es automático, de que y me encuentro cada vez más veces, por ejemplo, gente que no diferencia entre el H1 y el metatitle. Y no lo diferencia por el hecho de que como WordPress te pone el mismo H1 que el metatitle, pues no sabe diferenciar ese concepto, que puedes poner los diferentes. A ver, es una tontería realmente, pero son pequeñas cosas que creo que tienes que aprender si quieres entender bien la web y entender bien el SEO. Con lo cual, en ambos casos deberían de tener una misma base, pero en su trayectoria deberían de especializarse. Igual que un médico. Cuando un médico, todos los médicos tienen una base, ¿no? Pero unos se especializan en cirugía, otros se especializan pues en médico de familia, otros se especializan en no sé qué más tipos hay, ¿no? Hay unos cuantos. Entonces, aquí veo también lo mismo. Si tú quieres hacer tus nichos, pues harás X prácticas, a lo mejor no harás análisis en tan profundidad porque haces tú la web, no te hace falta
analizarla, sabes cómo es. A lo mejor no te hace falta ni utilizar Screaming Frog, porque tú sabes las URLs que has creado, sabes dónde está el contenido duplicado, dónde no está, sabes dónde están las metidas de pata. Sin embargo, si te enfocas a agencia, probablemente vas a tener que tocar otro tipo de herramientas, de informes, para coger megaproyectos, que te llegue un proyecto de 1 millón de URLs y no te cagues encima, que digas, sé por dónde cogerlo, sé cómo analizarlo, sé dónde encontrar esos puntos flacos. Con lo cual sí que es verdad que al fin y al cabo tienes que especializarte y adaptar esos conocimientos al objetivo que buscas. Bien, pero ves, digamos, una base similar. Sí, al fin la base es la misma, solo que vas a tener que aprender unos extras en uno y otros extras en otro. Porque si tú te vas a hacer nichos para ti, también vas a tener que aprender a buscar nichos, vas a tener que aprender a buscar nichos rentables. Y saber cuándo es rentable, cuándo no es rentable, antes de empezar a perder el tiempo y empezar a hacer una web y a posicionarla y que luego digas, hostia, esto no da un duro. Sin embargo, en ese aspecto, si tienes te dedicas a agencia, los clientes que te lleguen, suponiendo que te llegan clientes más o menos grandes, pues ya tendrán un proyecto que sea rentable, que ellos ya han estudiado la rentabilidad de ese proyecto y lo que quieren es que les arregles la web y que les subas la web, o sea, que consigas buenos puestos, con lo cual cambia la cosa bastante. Claro. Contame un poquito de Training Rosa, que es tu curso. Contame un poco cómo surge la idea. ¿Surge por una demanda que notabas en la comunidad? ¿Un día te levantaste y dijiste voy a hacer un curso? Pues mira, Training Rosa surgió tras pensar bastante. Yo ya había dado bastantes clases en sitios como Team Platino, como Guantalia, en algunas escuelas de negocio, bueno, también aparte de las charlas que he dado y sigo dando. Y yo tenía dos opciones, era o hacer un curso como Training Rosa, que es una temática fija, o hacer un sitio más tipo miembros. Pero te voy a ser sincero, decidí no hacer un sitio de miembros porque me parece que ahí se lleva Team Platino la palma. Es decir, creo que en España no hace falta ningún sitio más de miembros. O sea, Team Platino me parecía y me sigue pareciendo que es una bestia parda, que es un sitio donde aprendes de todo, aprendes Black Hat, aprendes AdSense, aprendes CPA, aprendes un montón de cosas. Pero sí que quería hacer algo que me llenase, quería hacer un curso que digamos, cuando empecé yo en Internet, que me hubiera gustado que me lo dieran, que me dieran la mano y me guiaran desde cero, que me dijeran, mira, empieza por esta base y a partir de aquí tienes que hacer estas acciones, esta, la arquitectura es así, la búsqueda de palabras clave es así, es importante por esto, la tienes que hacer de esta manera, organízate con estos Excel, cosas que te ahorran mucho tiempo. Entonces lo que hice fue hacer eso, hacer algo que a mí me hubiera gustado que me dieran. Siempre cabe la duda, ¿no? Que dices, a lo mejor a otras personas puede que no le parezca que tienen la misma opinión, puede que no le parezca que es tan útil como yo pensaba, pero la verdad es que me sorprendió desde el primer momento gratamente en eso, las opiniones que ha tenido, que al final, aparte de dinero, te llena, ¿no? Porque el ver que a la gente te dice, mira, tenía estas ideas preconcebidas y después de hacer el curso he visto que algunas estaban bien, otras estaban mal, otras cosas que me he saltado, que he ido directamente a cursos más avanzados y que no había sentado, con lo cual al final eso también como profesional pues te gusta. Claro, y la acogida, como decís, superó las expectativas que tenías en un principio. Sí, la verdad es que fue bastante bien y hasta ahora sigue yendo bastante bien, sigue entrando un montón de gente. En los primeros días creo que entraron unos 150 o 200 personas, o sea, fue bastante bestia. Y al final lo chulo también es todo el tema de comentarios, el tema de que te expongan sus preguntas, la comunidad privada que hicimos para que puedan preguntar sobre otros temas, que puedan preguntar sobre sus propios proyectos. Y al final yo creo que ese feedback también es nutritivo para todos, ¿no? No solo para la persona que te pregunta, sino para el resto de personas, que muchas veces hay dudas que son bastante comunes en todo el mundo, y cuando las resuelves una vez, el resto las ve y también son bastante interesantes. Bien, una pregunta no relacionada con el contenido, pero la verdad que me da bastante curiosidad. ¿El lanzamiento fue, digamos, 100% orgánico, apalancado en tu marca? ¿Tuvo trabajo también de tráfico pago? Mira, ¿Cómo fue eso? Hicimos un lanzamiento que planteamos una campaña de Facebook Ads. No quería hacer la campaña de Facebook Ads típica,
O sea, la típica de te ofrezco esta clase gratuita, te ofrezco este tal. No quise hacerlo así. Entonces hicimos simplemente un vídeo explicativo en el cual explicabas lo que era el curso, lo que era tal, pero la campaña de Facebook Ads pues al final no funcionó bien, pero no hizo falta. O sea, al final la paramos muy pronto porque realmente se estaba vendiendo y parando la campaña se seguía vendiendo al mismo ritmo. Con lo cual la campaña duró creo que una semana, 2 semanas, que estuvo bastante bien para, digamos, acompañarlo, pero realmente la parte más gruesa, la parte más potente, yo creo que fue de propia marca, con las redes sociales, con newsletters, otros profesionales que lo mencionaron, que lo recomendaron, que lo probaron, porque al fin y al cabo, si lo va a recomendar un profesional, quiero que lo pruebe, no quiero que me recomiende porque sí. Si te gusta, recomiéndalo, si no, no lo recomiendes. Y si no te gusta, dímelo, porque lo dije claro. A todos los que lo probaron y lo recomendaron se lo dije. Digo, si no te gusta, quiero que me digas lo que no te gusta porque quiero arreglarlo. No quiero sacar un producto que se venda mucho, sino un producto bueno de verdad. Que evidentemente si se vende mucho, pues mejor, que al final se vendió bastante, pero lo que quería es que fuera algo bueno. Y si ya costó bastante tiempo hacerlo, no es de más el que me pegue otra currada y corrija todo lo que pueda hacerse mejor. Por lo tanto, al final esa fue la idea y fue todo el lanzamiento, ¿no? Pensaba que iba a tener menos curro al lanzarlo, pero al final hubo que darle también bastante caña y seguimiento. Claro. Vamos a poner un poquito de picante, un poquito de salseo. Haces mención a que en la discusión interna o tal vez externa con colaboradores que tuviste en cuanto a si hacer un curso o una membresía, decís, y coincido con ese análisis, que la membresía SEO por excelencia es Team Platino y es muy difícil construir algo que lo supere, sobre todo en lo que es, digamos, SEO más avanzado o monetización más avanzada. Sin embargo, hay otros cursos con una modalidad parecida a Training Rosa, digamos, con inicio y fin, contenido fijo en cantidad de contenido y enfocado a quienes están dando sus primeros pasos en el SEO. Ahí sí sentías que podías competir, digamos, ahí sentías que ese mercado no estaba ya saturado o cooptado por otros cursos. Yo no pienso que esté saturado, porque al fin y al cabo cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de explicarlas. Y hay gente que puede coincidir más contigo o gente que menos. Entonces yo creo que cada uno tiene su mercado, ¿no? Que al final pasa como lo que decíamos al principio, de que no es lo mismo enfocarte a X tipo de SEO, a SEO para nichos, SEO para e-commerce, SEO para una agencia. Y al final aquí pasa lo mismo. Cada uno que ha hecho un curso se ha enfocado a una cosa y yo me enfoqué a hacer un curso que empezara de cero, un curso que siguiera las cosas como a mí me gustan. Es decir, a lo mejor hay otra persona que le gusta hacerlo de otro orden. A mí me gusta empezar por la base, desde el Keyword Research más básico hasta el Keyword Research más avanzado, la elección de dominio, que es algo que yo creo que no se nombra en muchos cursos, el por qué elegir un dominio, por qué elegir otro, cuándo poder tirar de dominios expirados, cuándo no, el cómo utilizarlos, el cómo buscarlos, cómo encontrarlos más potentes, y a partir de todo ese Keyword Research y el dominio, cómo aplicarlo a la arquitectura. Es decir, lo hice paso a paso, como yo haría un nicho, como haría yo un trabajo, como montaría una web para mí o para un cliente. Entonces, yo aquí veo que la gente que está, digamos, más afín a mis ideas, más afín a mi forma de trabajar, es la gente que está haciendo el curso, la gente que ve que realmente puede ser una forma buena de trabajar. No digo la mejor, ¿no? Porque al final nadie tiene la certeza absoluta, ni nadie tiene la mejor forma de trabajar, ni mucho menos. Pero cada uno tiene sus manías y su forma de hacer las cosas. Y al final es eso lo que he plasmado y yo creo que cada uno en su curso pues plasma su forma de trabajar. O debería al menos hacerse así. Si no lo haces así, pues estás vendiendo algo que no es tuyo. Que no es propio, claro. Puntualmente encuentro, y creo que varios por comentarios que he visto, encontramos similitudes entre la dinámica y el concepto de Training Rosa y Dispara tus visitas de Dean Romero, que es otro curso similar que también, al ser los dos realizados por dos CEOs españoles con una marca bastante potente, una marca personal bastante potente, es inevitable compararlos y es inevitable ponerlos uno enfrente de otro. Sí, está claro que al final todos los que sacamos cursos pues se comparan, sobre todo para la gente, ¿no? Porque hay gente que dice, no, quiero hacer un curso, o no, quiero hacerme todos, y el que quiere hacerse solamente uno, pues siempre compara.
Claro, por supuesto, digamos, el presupuesto siempre es limitado y todos los recursos, el tiempo también, y al tratarse de cursos, digamos, con un precio similar, con una cantidad de contenido también, si no me equivoco, relativamente similar, la pregunta es, alguien que está en la duda entre esos dos cursos, ¿por qué debería decantarse por Training Rosa? Pues al final es lo que he comentado antes, es un poco que veas la dinámica de cada curso y que veas lo que te interesa. Bueno, Dean lo enfocó mucho a su caso de dinosaurios. Yo no lo quise enfocar a un proyecto, porque al final a mí la temática me da igual. Es decir, un proyecto, otro, cuando trabajas un nicho tuyo, lo vas a trabajar todos de forma muy parecida. Es decir, yo prefiero explicarte lo que es la dinámica general, el cómo lo hago desde cero, y sobre todo, al final del curso, explico cosas un poquito más avanzadas en cuanto a lo que son nichos, ¿no? Por ejemplo, a trabajar tu propia PBN, a trabajar las penalizaciones, que es algo que también me parece brutal, porque yo en su momento, hace unos cuantos años, me encontré con penalizaciones bastante grandes. La más grande que me encontré era en una web que tenía 250.000 visitas al día y me pasó a 25.000, o sea, 25.000 o 30.000 al día, o sea, la bajada fue brutal. Y en aquel entonces, pues me di de bruces con la realidad, porque en aquel momento, evidentemente, con tantas visitas, tanto tal, te creías que estabas surfeando Google, que estabas dominándolo. Claro, y el rey del mundo a pasar. Exacto. Y al no haberme encontrado con una penalización tan gorda, me di cuenta que me quedaba muchísimo que aprender. Y me di cuenta de lo importante que era prevenirte todo esto antes de que te pase, porque me costó un montón el levantar esa penalización, el volver a recuperarlo, porque no tenía ni idea y no había información sobre ello, nadie hablaba sobre penalizaciones, y fue ahí cuando empecé a especializarme en cierto modo en penalizaciones. Entonces también estos son añadidos al curso que me parecen interesantes y que es lo que digo, si quieres aprender este tipo de cosas, pues también te viene bien Training Rosa, porque aquí doy mi punto de vista y sobre todo mi experiencia en por qué ocurren y cómo salir de ellas. Y es otra de las partes que a mí me hubiera gustado que me enseñaran en su momento, que me hubieran dicho, aprende a sacar las webs de penalizaciones, porque como tengas una web en el top que te está dando un pastón y te venga la penalización, te vas a comer una mierda. Y me hubiera encantado. Entonces, es un poquito también lo que he intentado, ¿no? Esa parte un poco más avanzada, que una vez has aprendido la base, te puede servir, aunque ahora no tengas una penalización, pero te puede servir para futuro. O igual que la parte de Lean Building. A mí el Lean Building me encanta y a lo mejor para un curso más básico pues igual puede parecer algo que sobra, ¿no? Pero a mí me parecía que había que añadirlo, que había que, aunque empezara de cero, llegáramos, digamos, a un punto en el que digas, esto me sirve para subir una web y esto es un recurso bastante potente. Entonces, el módulo de Lean Building que hice también le di mucho cariño, le di mucha caña y sobre todo de nuevo le di la parte de experiencia mía, de cómo crear los enlaces, de cómo me gusta hacerlos a mí, en particular, cómo me gusta distribuirlos, a qué zonas, los tipos de anchor text que quiero ponerle y no algo genérico, es decir, cuando empieza el proyecto le pongo este tipo de anchor text, cuando lleva ya X tiempo, cuando lo coges ya que lo has comprado, lo mismo que pasa con un cliente, ¿no? Que ya viene con un perfil de enlaces predefinido o ya hecho, por llamarlo de alguna manera. Entonces, toda esa parte yo creo que la tenía que poner sí o sí, que al final esto me costó mucho más trabajo del que pensaba, porque al principio pensé hacer algo más rápido, pero cuando me puse a hacerlo dije no, esto tiene que ser algo que plasme, digamos, 100% mi imagen, que plasme lo que yo hago, el trabajo que hago y realmente lo que creo que funciona. Y al final pues es eso por lo que yo creo que te puedes decantar, ¿no? Que digas, aparte de aprender una base, pues quiero aprender bien de Lean Building, quiero aprender también a montar una PBN, quiero aprender a salir de penalizaciones si vienen, quiero aprender también cómo optimizas tú el on-page, que bueno, que eso yo creo que ya se explica en todos los cursos, ¿no? Pero cada uno tiene sus pequeñas manías. Yo tengo mis manías, tengo los programas que utilizo yo, pues Screaming Frog lo explico bastante en el módulo de on-page, pero más que nada Screaming Frog ya para webs hechas, ¿no? Porque puede que llegue alguien al curso y diga, no, yo ya tengo la web hecha, ya tiene un montón de URLs, pues bueno, prácticamente en el módulo de on-page, no sé si hay 5 o 6 clases o 4, no recuerdo el número exacto, que eran de Screaming Frog, porque me parece también brutal para poder analizar la web, encontrar errores y sobre todo solucionarlos en el menor tiempo posible, porque hacer eso a mano sería una auténtica locura. Claro, es interesante también lo que mencionás de módulos más avanzados, porque
También los módulos básicos son más indiscutibles, ¿no? Porque más allá de las manías, es muy probable que, por poner un ejemplo, si yo consumo la parte de on-page, hablando de un SEO que a lo mejor con un poquito más de trayectoria, voy a estar de acuerdo en líneas generales, pero ya un módulo sobre PBN se levanta un poco más de discusión, porque ahí ya juega mucho más, ¿no? La forma de ver el SEO tuya en este caso. Sí, exacto, porque al fin y al cabo, cuando te metes en cosas un poco más avanzadas, ya no puedes hablar tanto de teoría, sino de experiencia. Esto a mí me funciona bien, yo lo hago así, y salvo estos casos o salvo estos momentos, que lo hago de esta otra manera. Y ahí pues siempre pues puede haber evidentemente controversia entre unos y otros, porque a uno le funcione bien una cosa y a otro otra. Claro, sí, por eso digo, es también tiene sus contras, ¿no? Meterse en esos temas, a veces terminás como un poquito empantanado. Exacto. Hablamos al principio de vendehumos, mencionábamos. Y bueno, no sé si viste en su momento que se había hecho un ranking de vendehumos donde la comunidad SEO y marketer votaba. Los sabandijers. Los sabandijers, les mandamos un saludo al podcast, quédate con el cambio. Era interesante, si vos veías el top 10, todos vendían cursos. Está muy asociado ser vendehumo con vender cursos. ¿En algún momento te preocupó, digamos, que la comunidad, que cierta parte obviamente de la comunidad, diga, no sé, al final David, tanto contenido bueno que nos daba gratis y resulta que era toda una estrategia, ahora nos quiere vender esto, es un vendehumo más? A ver, yo esto es un tema que evidentemente me lo planteé antes de sacar el curso, porque si te dijera que no, te estaría mintiendo, y yo soy una persona que me gusta decir las cosas claras, y evidentemente lo pensé, dije, seguramente saldrá alguna persona que pues, o en broma o en serio, que es verdad que hay veces que hay gente que lo suelta en broma, que no va en serio por hacer la gracia, pero lo pensé, dije, a ver, si yo hago las cosas bien, no tengo por qué tener miedo a nada. Si yo quiero hacer un curso, voy a hacer un curso bueno, voy a hacer un curso que realmente me guste, que realmente ayude a la gente, porque al final un curso tiene que ayudar a la gente. Si no, no tiene sentido que lo compre nadie. ¿Por qué voy a tener miedo de lo que digan? La gente puede hablar más, puede hablar menos, pero el que lo pruebe y la gente que lo ha probado ha quedado contenta. Y el que me conoce, el que ha visto proyectos míos, y intento no mostrar demasiado porque si no salen muchos clones, el que ha visto charlas, el que ha visto post, el que ha visto los experimentos que hago, porque al final muchas veces en vez de sacar un post, pues sacas un experimento, que pasa lo mismo, ¿no? Que yo en los experimentos lo digo, ha tenido estos resultados y esto es de lo que puedo hablar, que a otro a lo mejor lo repite 1000 veces y una de esas no le sale lo mismo, pero bueno, yo te hablo sobre un experimento que he hecho. Pues toda esta gente al final le gusta lo que he hecho, sabe el recorrido que he tenido y no he tenido ningún problema, pues, pero evidentemente lo que comentabas sí que me ha pasado, ¿no? Nada más sacar el curso, pues sobre todo los abandijers por el grupo decían, David ya las ha sumado al grupo de los 7, porque le puse un 7 al final al precio, yo inocente, que me dijo Hotmart, yo que no había sacado nunca un curso de pago, me dijo Hotmart, ponle un 7 al final, yo, ¿por qué? Tú pónselo. Pues vale, pues ponlo. El 197, ¿no? Esos tipos de números que es como los números de los infoproductos. Exacto, pues yo lo puse inocentemente y fue curioso porque me vino Gastre y me dice, pero ¿cómo le pones un 7 al final? Insensato. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa al 7? No, que es el número de los vendehumos. Digo, hostia, haberme lo dicho antes, cabrón. Pero bueno, al final pues también son anécdotas y fue un momento divertido, te lo tomas a humor porque al final mucha gente pues tampoco lo hace con mala intención, ¿no? Porque luego cuando lo probaron allí, incluso a más de un sabandíger que vi que dio buena opinión allí. Y al final también me parece una comunidad bastante chula porque se ayudan bastante unos y otros y yo creo que hay que diferenciar el humor entre otras cosas, ¿no? Claro. Y por último, la última pregunta que te quiero hacer, bueno, de hecho el curso y un poco también vamos a decir, el conocimiento que das, más allá de en este caso, por ejemplo, a través del curso, pero también conocimiento gratuito, está muy enfocado en nichos, ¿no? En nichos autogestionados, nichos propios. ¿Crees que el modelo de nichos va a seguir siendo rentable en los próximos años? ¿Crees que está amesetándose? ¿Cómo ves más desde un punto de vista, digamos, de mercado, teniendo en cuenta que somos muchos más SEOs los que sabemos crear y posicionar y monetizar nichos que los que había hace 10 años?
me parece una pregunta muy interesante, porque yo creo que es algo que siempre se pregunta a la gente, ¿no? Si ahora hay más competencia, ¿por qué va a ser la más fácil o más tal? Bueno, hay que decir que sí que es verdad que hay más gente, pero también hay mucha gente que entra al sector pensándose que es más fácil, pensándose que lo va a conseguir en 2 días, y tal cual entran unos, salen y entran otros. O sea, no todo el mundo consigue llegar a monetizar, y hay que decirlo claro, no todo el mundo llega a tener éxito en Internet. Pero más que por falta de conocimiento, yo creo que es por falta de actitud. Porque sin lugar a dudas, tener conocimiento, tener una base, hacer práctica es indispensable, pero tienes que tener esa actitud y esas ganas de seguir, porque al final pasa como en cualquier empresa. Tenemos que tener en cuenta que Internet es un negocio más y lo tenemos que tratar como tal. Un negocio, montas una tienda y la estimación media es que hasta pasados los 2 años no empiezas ya a recuperar la inversión, a ganar dinero. En serio pasa lo mismo, tienes que invertir tiempo, aunque no, porque es que el problema que tenemos, que parece que Internet, como no tienes que pagar un local, no tienes que pagar un tal, porque mucha gente empieza desde su casa, sin tener oficina, sin tal, parece que no es un negocio, parece que es otra cosa diferente, que empiezo y el segundo mes ya gano dinero. Pues no, pasa lo mismo que en un negocio normal. Tienes tu proceso, tienes que ir poco a poco, y que luego, evidentemente, una vez ya ganas tus primeros 1.000 euros al mes, la cosa cambia, ¿no? Porque ya tienes más dinero para invertir, inviertes menos tiempo, o el mismo tiempo, pero haces el doble de cosas porque compensas también con dinero. Entonces, al fin y al cabo, competencia pues siempre va a haber, pero Internet es muy grande. También es verdad que cuando yo empecé, había muchísimas menos búsquedas en Internet porque había menos gente que lo utilizaba, menos gente con móviles. También había muchos menos nichos porque ahora cada 3x4 salen nuevos inventos, que si patinetes, que si giroscopios, que si los spinners, que si tal, con lo cual Internet va creciendo, crece la gente, pero crece Internet, crecen los inventos, crecen las cosas, y Google, las búsquedas también aumentan, con lo cual, y las long tails, que viene la búsqueda móvil, la búsqueda por voz en los móviles, aumentan también las palabras clave que podemos posicionar, porque vienen en forma de pregunta, con lo cual también aumentan las oportunidades. Y creo que ahora estamos en una época que hay más oportunidades que hace años. Más gente posicionando, pero también más oportunidades. Y hay que buscarlas. Y en cuanto a lo que comentas de que si va a ser sostenible el tema nichos, pues al final yo creo que sí, porque hay muchas formas de monetizar. No solo está AdSense, hay CPA, tienes un montón de sitios de afiliación. Y no solo hablo de Amazon, que Amazon yo creo que es la cosa más pequeña, ¿no? Porque te dan un 5%, un 10%. Pero hay empresas, por ejemplo, Casimpils o otras empresas que te dan un 30% en afiliación. Un 30%. Con productos que se venden allí de 100 euros, pues te lleva ya 30 euros por venta, que ya empieza a ser algo en condiciones, ¿no? Que dices, haces unas cuantas ventas y ya te sacas un sueldo. Con lo cual, siempre hay que intentar darle la vuelta. Otra gente que directamente vende leads. Pues mira, me voy a posicionar por las búsquedas de fontaneros en toda España y voy a vender leads a los fontaneros. ¿Qué es un currazo? Sí, evidentemente. Porque tienes que contactar con ellos, tienes que convencerles que le vas a enviar clientes, que vas a tal. Pero una vez tienes ya el trato hecho, cerrado, y tienes la web posicionada, pues vas consiguiendo ventas y sin vender ningún producto, sin tener nada, sin tener publicidad prácticamente, consigues dinero. Con lo cual al final es darle una vuelta a todo el tema, o incluso la gente que está vendiendo de AliExpress en modalidad dropshipping, que tampoco mueven el producto y están cogiéndolo de China por 4 duros y lo venden mucho más caro. Pues al final es darle una vuelta viendo lo que tenemos en ese momento, lo que podemos conseguir y lo que podemos ofrecer, ¿no? Con lo cual yo creo que más que agotarse, va evolucionando. Unas épocas es más rentable una cosa, otras otra. Tenemos que ir adaptándonos, igual que en el SEO, que tenemos que, cuando Google hace un cambio, adaptarnos. En tema ventas es lo mismo. En un momento será rentable X, en otro momento no será rentable. A lo mejor puede cerrar AdSense, bueno, digo por decirlo, ¿no? Que no creo que Google cierre la gallina de su huevo de oro. Esperemos que no. Pero por un decir, ¿no? Que viene aquí el apocalipsis en Internet y se va a Google a la mierda, pues seguramente pues ya estará Bing ahí y sacará su publicidad, o estará DuckDuckGo, o nos vamos a vender a Amazon o a eBay, buscaremos alguna alternativa siempre. Con lo cual es adaptarse, igual que pasa con la tecnología, ¿no? El que se dedica a reparar ordenadores, pues los ordenadores evolucionan. El que se dedica a la medicina, pues están haciendo avances muy rápidos. El que se dedica a la química, lo mismo. La química de hace 10 años no creo que sea, vamos, ni parecida a la actual. Pues en el SEO y las webs es lo mismo. Tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos parados. Excelente. Bueno, excelente reflexión para terminar y además con
con un espíritu optimista, así terminamos también la entrevista bien arriba. Te agradezco muchísimo, David, el tiempo. Este es tu momento, si querés decir algo, mandar saludos, algo que no te haya preguntado. Pues oye, decir que un placer estar de nuevo en la máquina del SEO. Un placer hablar contigo, que siempre gusta estar hablando con otros profesionales que además te cuestionan, te hacen preguntas que te hacen pensar también, ¿no? Porque yo creo que eso es esencial en este trabajo, en el que hay veces que como estás en tu casa o estás en tu oficina, estás cerrado, que no conectas con gente, yo creo que es importante que reflexionemos sobre nuestro trabajo, sobre porque eso lo veo mucha gente, ¿no? Que llega a momentos difíciles, se deprimen, esto no le veo futuro, esto no tal, pero es algo normal, ¿no? Eso lo tiene que entender la gente, que en Internet tenemos un proceso, empiezas a trabajar cuando no tienes nada, no tienes dinero para invertir, todos lo hemos pasado, yo lo pasé en su momento, y evidentemente te surgen dudas, esto no funciona, esto no tal, pero una vez empiezas a ganar tus primeros ingresos, ya no paras, ya es todo una bola y se hace cada vez más grande y ahora tengo 300 euros para invertir, ahora 1000, ahora 10.000 y al final todo se hace bastante más llevadero, ¿no? Con el tiempo. Luego ya subcontratas a gente, haces colaboraciones y sobre todo eso también, ¿no? La parte de colaboraciones a mí me parece en Internet algo brutal. Somos personas, somos humanos, tenemos 24 horas al día y a veces llegas más lejos haciendo colaboraciones con gente que evidentemente te puede salir mal porque es complicado el hacer colaboraciones, pero cuando salen bien te salen muy bien, como me ha pasado en otros proyectos con gente que la verdad es que estás muy contento, ¿no? Y eso, invitaros a todos a que queráis entrar a Training Rosa, pues os dejo un descuento de 50 euros por si queréis entrar con el cupón TR50. Y si no queréis hacer Training Rosa, pues hacer cualquier otro curso, animaros a leer información gratuita, pero darle caña. Es algo que tenéis que empezar a aprender, que tenéis que empezar a practicar sobre todo, montar vuestros nichos. Cuesta 4 duros montar un hosting y un dominio, a lo mejor por 20 o 30 euros al año y puedes empezar a practicar. Y al final te quedas con eso, porque si empiezas con un subdominio gratuito, luego como te suba a la web o empiezas a recibir visitas, tienes que empezar con migraciones y cosas y no es agradable. Bien, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encuentra la audiencia? ¿En qué redes sociales? ¿En qué sitios? Pues sobre todo en Twitter soy bastante activo con @soywebmaster, en Instagram es un poco más personal, ¿no? Me gusta subir las fotos de las cosas que como, que bebo, a los sitios que voy, que al final yo creo que es un poco, ¿no? Como todos, ¿no? Que Instagram lo utilizamos un poco más para divertirnos. Podéis encontrar allí como David Ayala Gil. Y bueno, en Facebook también, en LinkedIn, buscándome por mi nombre, por David Ayala, también me encontraréis. Bien, perfecto. Y tu blog está recordárnosla. En soywebmaster.com, que es mi foro, y ahí también está mi blog. Hay un enlace hacia el blog, con lo cual arriba del todo podéis entrar también. Perfecto, excelente. Bueno, agradecerte nuevamente el tiempo para hacer esta entrevista, David, y nada, seguimos conversando. Un placer. Hablamos.